nuevamente aquí conversando en Forspa con ustedes, agradeciendo que nos sigan, agradeciendo que participen con nosotros a través del chat y nos pregunten y podamos contestar algunas de sus preguntas. Y fíjense que el día de hoy quisiera compartir con ustedes algunas de las experiencias y que de esas experiencias surjan algunas cuestiones pues muy importantes. Cuando nosotros estábamos en plataforma a bordo, normalmente nosotros teníamos guardias cruzadas o discontinuas con el personal que nos apoyaba, con nuestros colaboradores. A algunos los agarrábamos a media catorcena, a otros ya casi al final de su jornada laboral. Pero lo que sí apreciábamos y nos daba un verdadero placer y un gusto era el que cuando subían nuestros colaboradores nos llevaran el periódico, algunas revistas, etcétera. ¿Por qué les comento esto? Porque estando en uno de los complejos en los cuales pues pude colaborar con Petróleos Mexicanos, llegó uno de mis colaboradores que era algo especial o muy especial y me mostró un encabezado de un periódico que había llevado y decía: Carochi, muerte por exceso de trabajo. En ese momento quizás no le di la importancia que requería. Simple y sencillamente al escuchar y al ver uno de mis compañeros la palabra, la tradujo con el perdón de ustedes como huevonoshi. Pero realmente karoshi es una palabra japonesa que en español significa muerte por exceso de trabajo. Y esto no es una leyenda, sino que ya desde 1987, fíjense, el Ministerio de Salud japonesa lo reconoce como un fenómeno social. Es tan reconocido en Japón esto del karoshi, muerte por exceso de trabajo, que algunas informaciones manejan que si una persona comprueba o certifica que murió por karoshi, la familia de esa persona recibe como compensación por parte de la empresa, por parte de la compañía, hasta sumas que pueden llegar al 1.6 millones de dólares, y por parte del gobierno reciben una compensación de aproximadamente $20,000 según, porque esto a partir del 87 comienza a reproducirse y a tomarse más en cuenta, y se funda o se forma o se conforma el famoso Consejo Nacional de Defensa de Víctimas del Karoshi. Y este consejo nos da cifras de que este asunto puede llegar a dar muerte a cerca de 10,000 personas por año. Y aquí sería conveniente preguntarnos, nosotros como trabajadores, como empresarios, ¿realmente puede una persona morir por exceso de trabajo? ¿O esto es una combinación de muchas cuestiones que tienen que ver en cómo organizamos nuestras labores, tareas, trabajos, actividades? También debemos de preguntarnos si este fenómeno social no se está dando ya en nuestros entornos. Con respecto a la Organización Mundial de la Salud, se ha pronunciado después de haber realizado un estudio global en el cual una de sus principales preocupaciones era el detectar o el de sacar una especie de índice, tomando en cuenta que en esos países se trabajara más de 55 horas a la semana. La OMS llega a la conclusión de que precisamente el trabajar 55 horas o más de 55 horas a la semana era asociativo con el 35% del riesgo a un accidente cardiovascular y a un 17% de riesgo de enfermedades cardíacas. Después de haber hecho la evaluación global, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico o Económicos, la famosa OCDE, saca también un
índice de balance de vida-trabajo y nos dice, agárrense, nos dice que los 4 países en donde se trabaja más horas son Turquía con el 33%, México con el 29%, Colombia con el 26% y Corea del Sur 27%. En este reporte también la OCDE comenta, tratando de entender el fenómeno social del exceso de trabajo y que puede provocar este tipo de accidentes cerebrovasculares y enfermedades crónico-degenerativas como las cardíacas, nos dice que esto no se debe únicamente a la exigencia de los empleadores a largas jornadas laborales, sino que se trata de un problema sistémico, sistemático, holístico, integral, y que una de las principales causas es esa cultura en la cual nuestro valor depende de lo productivos que seamos. Todo esto en conjunto, y viendo ya estos datos y tomando en cuenta los enfoques vertiginosos de la organización del trabajo, hábitos, costumbres, que por lo regular, si es cierto, van a generar ciertos trastornos, angustia, agotamiento, trastornos en los ritmos de alimentación, de vigilia, de sueño. Han algunos determinado este fenómeno social ahora como el burnout. El burnout, también conocido como el síndrome de aniquilamiento, síndrome de estar quemado, síndrome de agotamiento emocional o profesional. Y nuevamente a la carga, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido al burnout como una enfermedad laboral que provoca detrimento en la salud física y mental de la gente que trabaja. Pero esto no es nuevo. Desde 1974, Herbert Freudenberger introdujo este concepto para determinar esa sensación de fracaso, esa sensación de existencia agotada o gastada, producida por esa sobrecarga de exigencia de energía. Pives y Crafty, en 1978, por su parte, también definen al burnout como una experiencia general de agotamiento físico, emocional y actitudinal. Edelwich y Brodsky, en 1980, lo definen como una pérdida progresiva del idealismo, energía y motivos vividos por la gente en cada una de sus labores y profesiones. En 1981, Maslach y Jackson definen al burnout como esa perspectiva tridimensional caracterizada por agotamiento emocional, cansancio y fatiga física, o como una combinación de ambos, de ese cansancio emocional, de esa fatiga física que nos provoca esa sensación de no poder dar más de nosotros mismos a los demás. Todo esto se acompaña de un incremento en la irritabilidad y una pérdida de motivación. Cuando una persona se despersonaliza, se encierra, se aísla, se distancia de las personas, no solamente de las personas con las cuales convive en su área de trabajo, sino también de todas aquellas personas con las que tiene contacto por motivos de su mismo trabajo, los clientes, mostrando incluso etiquetas despectivas, irracionales, todo ello con el afán de hacer sentir tanto al grupo de trabajo como a los clientes de su situación y por lo tanto de su rendimiento laboral. Si ustedes se dan cuenta, todo esto nos está llevando a esas estadísticas
quedábamos del 35% de riesgo de accidentes cerebrovasculares y de ese 17% de riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, haciendo énfasis en las cardíacas. Ese bajo rendimiento laboral, incapacidad para soportar la presión y una baja autoestima son producto precisamente del fenómeno social llamado en Japón Karoshi y mundialmente por la OMS Burnout. Esto también se asocia mucho con ese sentimiento de bajo logro, autoestima baja y como consecuencia factores que impactan pues lógicamente en la productividad de las personas. Impuntualidad, se rehuye al trabajo, ausentismo, abandono de esa pasión por la profesión. Todos ellos son síntomas habituales y típicos del burnout. Pines, Aronson y Caffrey sugieren que este síndrome se debe a un agotamiento físico, emocional y mental causado porque la persona se encuentra implicada durante largos periodos de tiempo a situaciones que le afectan emocionalmente. Hay algunas cuestiones que, si bien todavía requieren de más estudio para asociarlas con el síndrome del burnout, ya hay mucha información al respecto que las asocia por evidencia empírica a este fenómeno. Algunos síntomas psicosomáticos asociados: fatiga crónica, dolores de cabeza, dolores musculares, cuello, espalda, insomnio, pérdida de peso, úlceras y desórdenes gastrointestinales, dolores en el pecho, palpitaciones, hipertensión, crisis asmática, resfriados frecuentes y aparición de algunas alergias. En el aspecto emocional, esa irritabilidad, esa ansiedad generalizada y focalizada en el trabajo, depresión, frustración, aburrimiento, distanciamiento afectivo, impaciencia, desorientación, sentimientos de soledad y vacío, impotencia, y todos esos sentimientos de ansiedad generalizada también son asociados al síndrome del burnout. Actualmente hay algunas corrientes de neurociencias que están asociando la accidentabilidad, los errores, los defectos, los problemas, precisamente con este tipo de conductas o síntomas conductuales que son asociados con el burnout. Cinismo, aislamiento, apatía, hostilidad, sarcasmo, pesimismo, ausentismo laboral, abuso de algunas cuestiones como café, tabaco, fármacos, llanto inesperado, dificultad de concentración, incremento de los conflictos con compañeros, disminución de la calidad del servicio, irritabilidad, aislamiento, enfado frecuente. De ahí entonces que la Organización Mundial de la Salud, como comentábamos, ya lo tome como un fenómeno social global y la preocupación de muchas entidades para la atención de este fenómeno social, de este fenómeno global. Recuerden, FORSPA es calidad. Les agradeceré a ustedes que si nos siguen, por favor, le den me gusta y aquí nos seguiremos viendo. Gracias.